Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos pequeños venezolanos. No hay fiesta o reunión venezolana donde falte el tequeño. El tequeño no es otra cosa que un bastoncito de queso envuelto en una masa y al freírlo el queso se derrite. Así que cuando mordemos el tequeño y nos encontramos esa delicia de queso, es una experiencia increíble. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. El tequeño nace en Los Teques y de allí su nombre, pero es muy popular en toda Venezuela. Así que vamos con la receta. Deliciosos tequeños venezolanos. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app tienes la receta escrita y todos los detalles sobre los ingredientes. En un bol colocamos 500 gramos de harina a todo uso, junto con 16 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Para esta receta utilizamos harina a todo uso, que es la que tiene entre 10 y 11% de proteína, 6 gramos de sal y removemos para que se mezclen bien los ingredientes. Ahora vamos a incorporar media cucharada de polvo de hornear o levadura química. Mezclamos y vamos a incorporar 125 mililitros de leche. Todo esto lo vamos a hacer a velocidad mínima, aunque también lo podrías hacer a mano. 125 mililitros de agua. Ahora vamos a incorporar 140 gramos de mantequilla sin sal, picada en cuadritos. Esta mantequilla debe estar ligeramente fría. Es importante irla incorporando poco a poco para que así dé tiempo de que la masa la absorba bien. Y una vez esté completamente integrada, ya podemos continuar amasando hasta lograr una masa suave, lisa y elástica. Si durante el amasado la masa se te resiste, déjala reposar unos 10 minutos tapada y luego continúa amasando. Este segundo amasado lo he estado haciendo por unos 10 minutos. Ahora hacemos una pequeña bola y la colocamos en un bol previamente engrasado a reposar. Y ahora dejamos reposar tapada durante 45 minutos antes de armar nuestros tequeños. Mientras tanto, vamos a cortar nuestros deditos de queso. Este mide 1 centímetro por cada lado por 5 centímetros, pero hay quien los corta de 7 centímetros, así que todo va a tu gusto. El ingrediente principal de esta receta es el queso. Si usas un queso que no es el adecuado, el resultado no será satisfactorio. En Venezuela normalmente usamos queso palmita, que es un queso fresco y es semiduro. Este queso cuando se fríe se derrite completamente y es lo que le da ese toque espectacular a los tequeños. Si vives en el extranjero, tal vez no consigues este queso palmita. Puedes utilizar un queso blanco que sea fresco, que tenga como característica que no sea muy blando, sino que sea de textura consistente y que cuando lo calientes se derrita. Entonces ese queso que no es excesivamente salado te va a funcionar muy bien. Pasados los 45 minutos sacamos nuestra masa del bol y vamos a colocar aceite sobre la mesa para extenderla. La aplanamos con las manos y luego con la ayuda de un rodillo vamos a extender nuestra masa. Estiramos nuestra masa con un grosor de 1 o 1,5 milímetros, bien finita para que sea más delicioso este tequeño. Cortamos tiras, yo me valgo de una regla para que me queden todas más parejas, pero las tiritas deben ser de unos 30 centímetros de largo y de ancho entre 1,5 o 2 centímetros. Ahora envolvemos nuestros taquitos con la masa como si fuera una cinta. En el momento que lo estamos envolviendo es importante estirar la masa
y girar para que quede bien apretadito, y lo otro es que se sobreponga al menos 5 milímetros de la cinta sobre la otra, para que así cuando estemos friendo nuestros tequeños no se escape el queso. El sistema para forrar el palito de queso es darle una vuelta en vertical y luego en horizontal ir montando uno sobre otro. Recuerda tapar muy bien las esquinas para que no se escape el queso y unir unos 5 milímetros entre masa y masa. Es importante ahora pasarlo sobre la mesa para sellar muy bien la unión, y tanto por la parte superior y la inferior también. Con esta receta he logrado 40 tequeños, pero todo dependerá del grosor con que estires la masa y del tamaño que cortes los deditos de queso. Trata de que tus tequeños sean todos iguales para que así se vean más bonitos. La verdad es que son muy fáciles de hacer, y si vas a realizar muchos tequeños te puedes valer de una máquina de pasta. Con esta máquina con que se estira la pasta será más fácil si tienes que hacer muchísimos tequeños y quieres agilizar el trabajo. Estos tequeños se podrían ya freír, pero para mí el mejor momento de freírlos es congelados, así que los llevamos a congelar y una vez ya estén congelados los tenemos allí listos y perfectos durante 6 meses para disfrutarlo en el momento que querramos. Una vez tengamos listos nuestros tequeños, para congelarlo los coloco entre papel de hornear y luego los tapo muy bien, colocándolos finalmente dentro de una bolsa. No olvides siempre taparlos muy bien y apuntar la fecha que lo hemos realizado para así llevar un mejor control. Es importante cuando lo guardes en el congelador que esté alejado de las carnes y los pescados para que no absorba el olor. A la hora de freír tus tequeños, lo principal es la temperatura del aceite. Te recomiendo que no supere los 180 grados centígrados. Entre 170 y 180 grados centígrados se van a cocinar muy bien. Es importante irlos moviendo mientras se están friendo y así se descongelarán totalmente poquito a poco y el interior quedará ideal con el queso derretido. Ahora llevo a fuego medio alto mi aceite. Me valgo del termómetro para así saber que la temperatura siempre es la adecuada, pero el fuego lo estoy colocando en un fuego medio alto. Para freírlos es importante colocar suficiente aceite, que los tequeños queden completamente sumergidos dentro del aceite. Voy girando constantemente mis tequeños para que no se me quemen y para que la cocción quede pareja por todos lados. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Es importante que uses un aceite que no tenga sabor muy fuerte, como lo es el aceite de girasol o el aceite de maíz. Si utilizas un aceite de oliva que sea muy fuerte, el sabor del aceite influirá en el sabor del tequeño. Una vez listos, los colocamos sobre una servilleta para que absorba el exceso de aceite y así nuestros tequeños queden sequitos. Estos tequeños se comen así, calentitos, para que goces con ese intercambio de texturas. He abierto con mis manos un tequeño para que aprecies lo increíble de su textura interior y lo crujiente de su capa exterior. La verdad es una sinfonía de textura y de sabor. Ideal para disfrutar en estos días que hay tantas celebraciones y teniéndolos congelados, tenemos la ventaja de que si llega un invitado podemos hacerlo rápidamente. Estos tequeños se mantienen perfectos congelados hasta 6 meses, así que los podremos disfrutar en el momento que querramos.
Otra alternativa es congelarlos una vez ya estén fritos. Y para descongelarlos, utilizar el microondas alrededor de unos 2 minutos para que queden bien descongelados y el interior del queso se derrita. Así que de esta forma podrás tenerlos congelados hasta un mes. Espero que realices esta deliciosa receta venezolana y una vez los pruebes te encantarán y siempre querrás tener pequeños para disfrutar en cualquier momento. Espero que te animes a realizar estos pequeños en casa y si te gustó la receta, regálame un me gusta y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Nos vemos dentro de nada con otra receta.